El liderazgo de Buda queda en evidencia tanto por el tamaño que alcanzó su orden como por la perfección de su disciplina. Un rey que asistía a una de sus asambleas, que se había prolongado hasta bien entrada la noche, gritó al final: ¿No me están engañando? ¿Cómo es posible que no haya ningún sonido, ni un estornudo, ni una tos en una asamblea donde hay 1250 humanos? Y mirando a la asamblea se sentó, tan silencioso como un lago transparente, y dijo: quisiera que mi hijo tuviera esta calma. Al igual que otros líderes espirituales, uno piensa en Jesús descubriendo a Zaqueo en un árbol. Buda estaba dotado de la percepción preternatural del carácter, capaz de calar casi a primera vista a la gente que se dirigía a él. Nunca parecía engañarse con la pretensión y la pose, sino que enseguida se dirigía a lo que era auténtico y genuino. Uno de los ejemplos más bellos fue su encuentro con Sunita, el recogedor de flores, un hombre cuya escala social era tan baja que el único trabajo que había podido encontrar era el de recoger los ramos de flores que se tiraban a la basura para hallar alguna flor que pudiera trocar por un alimento para colmar su hambre. Un día, cuando Sunita rebuscaba entre la basura, llegó Buda al lugar, y el corazón de aquel se llenó de asombro y dicha. No teniendo dónde esconderse, puesto que era un descastado, se quedó pegado a la pared, saludando con las manos juntas. Buda marcó las condiciones de santidad en el corazón de Sunita, brillando como una lámpara dentro de su jarra, y acercándosele le dijo: Sunita, ¿qué es para ti este espantoso modo de vida? ¿Puedes resistir el abandonar el mundo? Sunita, experimentando el éxtasis de quien ha sido rociado con ambrosía, dijo: sí, puedo convertirme en un monje vuestro. Permíteme, eminente, que dé un paso al frente. Sunita llegó a ser un destacado miembro de la orden. Toda la vida de Buda estuvo impregnada de la convicción de que él tenía que cumplir una misión cósmica. Inmediatamente después de su iluminación, él vio con el ojo de su mente almas cuyos ojos estaban apenas oscurecidos por el polvo y almas cuyos ojos estaban dolorosamente oscurecidos por el polvo. Toda la humanidad errando, perdida, necesitaba con desesperación de ayuda y orientación. No tuvo otra alternativa que estar de acuerdo con sus seguidores en que él había venido al mundo para el bien de la mayoría, para la felicidad de la mayoría, para la conveniencia y el bien y la felicidad de dioses y hombres, por compasión para con el mundo. La aceptación de su misión sin tener en cuenta el coste personal le ganó tanto el corazón como la mente de la India. El monje Gautama se ha dado a la vida religiosa renunciando al gran clan de sus parientes, renunciando a su cuantioso dinero y oro, tesoro tanto enterrado como por encima de la superficie de la tierra. Es así que mientras aún era un joven, sin una sola cana en sus cabellos, en pleno apogeo de la belleza de sus primeros años como hombre, abandonó la casa familiar y adoptó la vida de los que no tienen techo. Los elogios a Buda colman los textos y sin duda una de las razones obedece a que ninguna de las descripciones satisface plenamente a sus discípulos. Después de que las palabras hubieran alcanzado su máxima expresión, quedaba aún en su maestro la esencia del misterio, profundidades insondables que sus idiomas no podían expresar porque la mente no podía imaginárselas. Lo que podían entender era reverenciado, llamado por ellos, pero había más de lo que podían esperar, abarcar. Buda se mantuvo hasta el final siendo medio luz, medio sombra, desafiando la inteligibilidad completa. Así lo llamaron Sakyamuni, sabio Muni, silencioso del clan Saya, símbolo de algo que está más allá
de lo que puede decirse y pensarse, y lo llamaron también Tathagata, el así venido, el ganador de la verdad, el perfectamente iluminado, porque sólo él conoce y va cabalmente cara a cara el universo. Profundo es el Tathagata, inconmensurable, difícil de entender como el océano. El santo rebelde. Al pasar de Buda, el hombre, al budismo, la religión, es imperativo que el análisis de esta tenga como trasfondo el hinduismo del que se derivó. A diferencia de este, que surgió por un acercamiento espiritual lento, apenas perceptible, la religión de Buda apareció de la noche a la mañana plenamente formada. En gran medida fue una religión de reacción contra las perversiones hinduistas. Un protestantismo hinduista no solo en el sentido original de la palabra, que hacía hincapié en el atestiguamiento tesis pro de algo, sino también en las connotaciones más recientes que apuntan a la protesta contra algo. El budismo se nutrió del hinduismo, pero ante las corrupciones que se producían en este, el budismo se replegó y respondió con un trayazo duro. Por tanto, para comprender las enseñanzas de Buda es necesario que echemos una mirada al hinduismo existente que, en parte, las provocó. Y para ello es indispensable hacer ciertas observaciones acerca de la religión en sí. 6 son los aspectos de la religión que surgen con tanta regularidad, que sugieren que su necesidad es inherente al ser humano. Uno de ellos es la autoridad. Dejando de lado la autoridad divina y enfocando el asunto solo en términos humanos, la cuestión comienza con la especialización. La religión no es menos complicada que el gobierno o la medicina. Se entiende, por tanto, que el talento y la atención sostenida elevarán a algunos por encima de la media en cuanto se refiere a cuestiones espirituales. El consejo acerca de esta será buscado y en general seguido. Además, el aspecto institucional organizativo de la religión requiere de cuerpos administrativos e individuos que ocupen cargos de autoridad cuyas decisiones tienen peso. Una segunda característica normal de la religión es el ritual, que de hecho fue la cuna de la religión, puesto que los antropólogos nos cuentan que la gente bailó su religión antes de pensarla. La religión surgió de la celebración y de su opuesta, la aflicción, y las dos reclaman su expresión colectiva. Cuando estamos destrozados por una pérdida o cuando estamos exultantes, no solo queremos ser seres humanos, sino que también queremos interactuar con otros de forma que las interacciones se conviertan en algo más que la suma de sus partes. Esto alivia nuestro aislamiento. Y esta acción no se limita a los seres humanos. En el norte de Tailandia, a medida que los primeros rayos del sol rozan las copas de los árboles, familias de gibones cantan al unísono, escalas ascendentes y en semitonos, mientras se entrecruzan braceando por las ramas más altas. La religión puede comenzar con un ritual, pero pronto se pedirán explicaciones, de manera que la especulación se presenta como la tercera característica religiosa. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Por qué estamos aquí? La gente quiere respuestas a estas preguntas. Una cuarta constante en religión es la tradición. En los seres humanos es más la tradición que el instinto lo que conserva lo que las pasadas generaciones ha aprendido y legado al presente como modelo de acción. Una quinta característica típica de la religión es la gracia, la creencia frecuentemente difícil de sostener a la luz de los hechos, que la realidad está de nuestro lado. En última instancia, el universo es amistoso. En él podemos sentirnos como en casa. La religión dice que las mejores cosas son las más eternas.
las cosas del universo que, por decirlo de algún modo, arrojan la última piedra y dicen la última palabra. Finalmente la religión trafica con el misterio. Por ser finita, la mente humana ni siquiera puede comenzar a imaginarse el infinito que la atrae. Cada uno de esos 6 elementos, la autoridad, el ritual, la especulación, la tradición, la gracia y el misterio, contribuyen de forma importante a la religión, pero cualquiera de ellos también puede entorpecer sus tareas. En el hinduismo del tiempo de Buda, los 6 las habían entorpecido. La autoridad, el principio concedida, se había vuelto hereditaria y explotadora, en cuanto que los brahmanes atesoraban sus secretos religiosos y cobraban sumas exorbitantes por sus ministerios. Los rituales se convirtieron en medios mecánicos de obtener resultados milagrosos. La especulación perdió su base empírica y se convirtió en sutileza sin sentido. La tradición se volvió un peso muerto, concretamente en el punto de insistir en que el idioma del discurso religioso siguiera siendo el sánscrito que las masas ya no entendían. La gracia de Dios se interpretaba de maneras que socavaban la responsabilidad humana, si de hecho la responsabilidad seguía teniendo algún significado cuando el karma, también mal interpretado, se confundía con el fatalismo. Por último, el misterio se confundía con el tráfico de misterio y la mistificación, en una obsesión perversa con los milagros, lo oculto y lo fantástico. En esta esencia religiosa corrupta, degenerada e irrelevante, enmarañada con la superstición y cargada de rituales obsoletos, se presentó Buda, decidido a limpiar el terreno para que la verdad encontrara nueva vida. La consecuencia fue sorprendente, porque lo que surgió al comienzo fue una religión desprovista casi por entero de todos los elementos mencionados, sin los cuales supondríamos que la religión no podría echar raíces. El hecho es tan insólito que merece ser documentado. Primero, Buda predicó una religión desprovista de autoridad. Su ataque a la autoridad tenía 2 flancos. Por un lado, él quería romper el poder monopolista de los brahmanes en cuanto se refería a las enseñanzas religiosas, y buena parte de su reforma consistía solo en poner a la disposición de todos lo que hasta el momento había sido posesión de unos pocos. Comparando su propia apertura con el secretismo gremial de los brahmanes, señaló que no existe en Buda ningún tipo de ocultación. Tanta importancia daba él a esta diferencia que se refirió a ella en su lecho de muerte para asegurar a quienes lo rodeaban: no he ocultado nada. Pero su primer ataque estaba dirigido a la institución, la casta de los brahmanes. El segundo tuvo como diana a los individuos. En una época en que las multitudes confiaban pasivamente en lo que los brahmanes les decían lo que debían hacer, Buda desafió a todos los individuos a realizar su propia búsqueda religiosa. No aceptéis lo que oigáis decir, no aceptéis la tradición, no aceptéis una declaración porque figura en nuestros libros, así como tampoco porque esté de acuerdo con vuestra creencia, ni porque sea lo que dice vuestro maestro. Sed lámparas para vosotros mismos. Quienes ahora o después que yo haya muerto confíen solo en sí mismos y no busquen ayuda en nadie más que en sí mismos. Esos serán los que llegarán más alto.